Recording in progress. Hola a todos. Soy el profesor doctor Rafael Ruiz Calatrava, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba y subdirector del Instituto Universidad Empresa de la Universidad UDIMA. Van a empezar ustedes unos programas de formación para especialistas, uno dedicado a la respuesta y control de emergencia y el otro dedicado a la seguridad y salud en el trabajo. Estos programas son de una gran importancia para las personas que se inscriben y se forman en ellos, porque, como decía el clásico latino, el mejor experto algún día fue un aprendiz. Y básicamente en estos cursos, que va a ser un proceso de aprendizaje para ustedes, van a tener la oportunidad de cumplir las tres condiciones que un jefe mío, cuando yo era joven, me inculcó, y es un consejo que he seguido a lo largo de toda mi vida. Hay que llenar una mochila, la mochila del conocimiento. Además, hay que aprender nuevas herramientas y además hay que añadirle un toque de inspiración para aplicar el conocimiento y para poner en funcionamiento las herramientas. Yo estoy seguro que con el material y con los profesores que van a tener ustedes se van a formar como buenos especialistas tanto en emergencias y en respuesta a las emergencias y en el control y en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una profesión, la de seguridad y salud en el trabajo y la lucha contra las emergencias, que requiere de una gran vocación. Si ustedes tienen esa vocación y se aplican en estas disciplinas, les puedo asegurar que tendrán una vida llena de satisfacción, de conocimiento y de felicidad, porque trabajar por la seguridad de los demás es uno de los mayores privilegios que tiene el ser humano. Muchas gracias. Y aprendan una cosa, todo lo que hacemos para salvar una vida humana es poco. Gracias y bienvenidos a los cursos.
Hola, muy pero muy buenas tardes, buenas noches y para otros también muy buen día, porque esta información, así como algunos la están viendo en vivo, otros por supuesto la estarán viendo de manera diferida o que conocemos como medios asincrónicos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el hecho de estar presentes y sobre todo por el hecho de ser agentes multiplicadores con esta información. La clase número uno abordamos la gestión de riesgos desde el punto de vista de país. Y el segundo día estuvimos abordando el tema de la gestión del riesgo, específicamente el riesgo sísmico, pensando en nuestros hijos a nivel de colegios, de escuelas, de centros educativos. Hoy nos toca afrontar lo que es la gestión de riesgos en el hogar. Entonces, vamos a recordar que estas clases, esta tercera clase que estamos viendo, obedece a ese programa de color azul, donde podemos ver el módulo número 8, es el de gestión integral de riesgos en la comunidad. Toda esta semana vamos a estar abordando gestión integral de riesgos en la comunidad. Luego, la siguiente semana, pasamos al módulo 9 del programa Naranja, donde estaremos abordando sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001. Una vez que terminemos toda esa semana, entonces pasamos al módulo número 9 del programa azul, que sería oficial de seguridad de incidentes de departamentos de respuesta a emergencia. Y así, una semana después, estaremos abordando el módulo 10 del programa naranja, que es uso y almacenamiento seguro de sustancias, materiales y mercancías peligrosas. Y finalizaríamos estos programas con el módulo número 10 en el programa azul, que dice Oficial de Salud y Seguridad Departamento de Respuesta a Emergencia. Algunos dirán, oye, pero yo me estoy enterando de esto hoy o esta semana. ¿Qué puedo hacer? Entonces, nosotros tenemos todas estas clases grabadas y de hecho las estamos cargando a YouTube para que todas las personas puedan ver todas las clases. Óigase bien, el programa naranja son 5 clases por cada módulo y el programa azul son 5 clases por cada módulo. Eso significa que tenemos 50 clases del programa naranja y 50 clases del programa azul. Son 100 clases de 2 horas cada uno. O sea, estamos hablando de un programa de 200 horas. Y nosotros estamos certificando a todas las personas que hacen una evaluación. Es decir, que usted puede ver los 20 módulos, puede ver el programa completo azul, el programa completo naranja y aspirar a la certificación. Pero inclusive, si usted no tiene dinero para pagar las certificaciones, no lo haga. Presente inclusive las evaluaciones y eso va a generarle mayor conocimiento, mejores herramientas desde el punto de vista profesional y, por supuesto, apoyar a su familia, a su comunidad, a su empresa. Pero hay módulos que no tienen costo y este es uno de ellos. El módulo 8 de gestión integral de riesgo en la comunidad no tiene costo. Es decir, que si usted al día viernes que terminamos la última clase, ahí vamos a colocar la evaluación, el comentario. Usted en los comentarios de la clase 5 el día viernes, colocamos ahí la evaluación, el enlace, y usted entra y hace su evaluación, usted va a recibir un certificado sin necesidad de pagar. Entonces, aproveche esta información y compártala con toda la gente que pueda, con todos los prevencionistas. Pasen la clase por YouTube, no hay ningún problema. Estamos para ayudar. Y en estas sesiones vamos a ir fortaleciendo los programas el programa piloto de Escuela Seguridad, el programa piloto de seguridad en el colegio de nombre Escuela Segura. Estos son programas que desarrollamos nosotros, pero que en otros países se desarrollan quizás con otros nombres o se realizan de una forma distinta o con otra estrategia, pero este es lo que nosotros sabemos hacer. Queremos impulsar el programa del aula sísmica de Panamá. Ya hay un aula sísmica en Venezuela, entonces nosotros queremos es fortalecer estas estrategias para hacer a nuestras comunidades, a nuestras escuelas, a nuestros hijos, personas con mayor seguridad tanto protegerlos como que ellos mismos comiencen a entender que hay una semilla orientada a la seguridad. Así que usted no dude en establecer contactos con nosotros. Si usted quiere las clases, los videos, escríbanos porque nosotros lo que queremos es compartir esta información para que más gente pueda servir de agentes multiplicadores.
Este es nuestro número de contacto, este es nuestro WhatsApp. Escríbanos por ahí cualquier duda. Tenemos grupos donde la gente recibe todos los días información orientada a clases. Todos los enlaces de las clases se colocan en el grupo, así que no hay sorpresas para nadie. Muy bien, dicho esto, debo comentarles que tenemos una información, un video de una sesión muy importante que grabamos hace unos meses. De hecho, la grabamos justamente para diciembre. Entonces, queremos compartirla con ustedes. Así que lo que me queda es agradecer el hecho de que estén acá presentes. Vamos a sacarle el máximo provecho a esa grabación y esperemos que sea de su agrado. Yo estoy aquí con ustedes para atender cualquier consulta, así que saquemos el máximo provecho porque vamos a estar tocando este tema orientado a la prevención de accidentes en el hogar. Y al final recuerde que esto tiene su evaluación. Pero sí les pido que tengan presente que esta es una grabación que realizamos en diciembre justamente para prevenir las lesiones en el hogar. Mañana vamos a hablar de los incendios en el hogar. Hoy orientados a la prevención de accidentes en el hogar. Esta sesión no es para niños, porque aquí hay accidentes que sufren los niños. Entonces, por favor, si tiene niños cerca de usted, no los deje ver las pantallas. Así que, nada, bienvenidos y tengan presente que es una grabación hecha por ustedes con cariño y sáquele mayor provecho, por favor. ¿Ok? Así que iniciamos entonces este proceso de formación. Les reitero que la idea es, vamos a realizar sesiones, vamos a colocar videos y fotografías donde podamos desarrollar cualquier análisis de causa, y este programa no es conveniente que sea visto por niños, ¿ok? Entonces nos conviene alejar a los niños de las pantallas. He colocado el enlace de registro para aquellas personas que preguntan y piden información. Está exactamente en la página web, así como lo ve, proisec.net, tanto acá como en mi fotografía como en la pantalla. En proisec.net aparece el póster donde pueden registrarse y va a estar abierto el proceso de registro hasta las 10 de la noche, así que no hay ningún apuro. No tienen que salir de la sesión para comenzar a registrarse. Muy bien. La percepción de riesgos es un tema muy personal. Usted llega a un sitio y de repente puede decir, oye, mira, qué peligro. Usted ve en la calle y dice, oye, qué locura, esa situación, ¿cómo es posible que se esté dando? Mira, ¿qué hace ese niño en ese sitio? No puede ser. ¿Y dónde están los papás? Eso pasa en ese colegio, no es posible. ¿Cómo es posible que esa maestra permita eso? Esas son expresiones que varían según, por supuesto, las diferentes percepciones que tenemos, pero también con base a las experiencias que hemos vivido y con base a diferentes situaciones que pudieran ser críticas. Pero la percepción de un padre es distinta a la del niño y es distinta a la de la madre. Son percepciones muy distintas. Para un padre que tiene de repente mayor agilidad física, lanzar un niño en el aire puede ser un tema que no revierta ningún peligro. De repente para la madre que no tiene quizás la misma agilidad física, en algunos casos puede ser más bien una situación de angustia. Y para el niño pudiera ser una situación divertida, pudiera ser también una situación de pánico. Cada niño es distinto, cada persona es distinto, no significa ni que sea bueno ni que sea malo. Solamente que la percepción que tenemos, lo que nos transmite esa situación, ese momento, es distinto en cada caso. Ahora fíjense, voy a mostrar una situación donde es crítico, pero debo comentarles algo también. Esta presentación no fue hecha nada más por mi persona, ¿ok? Aquí hay un equipo de personas que han desarrollado aportes valiosísimos y en el transcurrir de cada una de las presentaciones voy a dar agradecimientos, por ejemplo, al doctor Iván Arboleda, voy a dar agradecimientos también al personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, voy a dar agradecimiento y reconocimiento a la doctora Lola Iglesias, al doctor Amel Fernández, a TVN2, es decir, aquí hay unas personas que han sumado y han aportado detalles para que esta presentación de manera desinteresada, gratuita y voluntaria llegue a cada uno de ustedes. Este accidente fue el accidente de hogar más publicitado en el año 2020, ¿ok?
Este accidente fue crítico, ¿ok? Es un accidente donde nos tienen que llamar a la reflexión, ¿sí? Y donde tenemos que entender que esto sigue pasando día a día y tenemos que evitar que se repita. Y la solución es muy fácil, muy práctica. En Panamá la solución pudiera llevar algo así como $2. En otros países quizás el equivalente también a $2 y en muchos países menos. Entonces tenemos que evitar que esto siga sucediendo. ¿Cuál es el accidente al cual me refiero? Bueno, debo entender y reiterar que aquí hemos hecho una selección de materiales donde algunos pueden ser muy críticos, pero sin duda alguna lo que queremos es transmitir un mensaje de agradecimiento, de ayuda. Y yo agradezco el apoyo, como mencioné, del doctor Iván Arboleda, del teniente Humberto Aparicio, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, al personal de TVN Canal 2, quien vamos a colocar un video que ellos hicieron una entrevista interesante, al capitán Liborio Montenegro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, a la doctora Loraine Meléndez y al doctor Ahmed Fernández. Todas estas personas nos ayudaron para mostrar este material. Entonces, fíjense, el primero es un accidente crítico, ¿ok? Vamos a entender que en el año 2017, Joseph Yudek, de 2 años, un niño, falleció en mayo cuando los cajones de un gavetero de la marca IKEA se desplomaron sobre él en un hogar familiar en California, Estados Unidos. El fabricante de muebles sueco IKEA alcanzó un acuerdo por el que se pagara 46 millones a los padres de un niño que murió. Este mueble cobró la vida de 8 niños antes de ser retirado del mercado. ¿Ok? Las alusiones es que este gavetero fue vendido para colocar ropa de niños. Entonces, las repercusiones que legalmente tuvo este gavetero no es porque fue vendido como un gavetero común y corriente, sino porque fue exclusivamente orientado para niños. Entonces, vamos a observar un accidente que se registró con este mismo gavetero, pero no el fallecimiento del niño. Aún así, es un video que impacta, ¿ok? Pero es necesario que veamos. Esta es la reseña fotográfica, ¿ok? De esta situación y de este niño donde se registra este fallecimiento. Sin embargo, vamos a mostrar un video similar al que se registró en este caso, pero debemos entender que esto tenemos que evitarlo en los hogares, ¿ok? Vamos a entender que este es el mismo gavetero y se da el proceso en el cual nosotros debemos anclar con una L metálica el gavetero a la pared. Es decir, este gavetero se proyecta sobre los niños cuando ellos comienzan a jugar, a tratar de trepar sobre el gavetero. Los niños quieren tener alcance a lo que está en el nivel superior. ¿Ok? Esos niños reciben un golpe, pero fíjense, afortunadamente ese niño estaba acompañado con su hermano y el gavetero estaba aún vacío. No fue lo mismo que pasó con el caso anterior. Y este niño, fíjense que había un intercomunicador y el niño pide ayuda a los familiares, pero el propio niño, el hermanito, por así decirlo, quita el gavetero de su hermano. Pero bajo este mismo esquema fue que se dio la fatalidad de la que hablé inicialmente. Afortunadamente, este niño retira el gavetero y no pasa a mayor situación, sino pequeños golpes y un susto muy grande. ¿Ok? Y les advierto que el niño quita el gavetero porque no, fíjense que aún ahí el niño no sabe lo que está haciendo y se para sobre el gavetero aplicándole mayor peso a su hermano. ¿Ok? Entonces imagínense la situación en la que el niño sale, comienza a gritar
y el niño lo que está tratando es de conectar el monitor para hacerle el llamado a la mamá, ¿ok? Hasta que el niño reacciona y le quita el gavetero encima a su hermanito. Estamos viendo lo crítico de esto. Señores, cada casa de niños que usted visite, cada hogar de niños, nuestros hijos, nuestros familiares, vamos a evitar que esto suceda. 4 minutos más ansiosos que vi en la presentación. Afortunadamente, el gavetero estaba prácticamente vacío, ¿ok? Y esta situación no pasó a mayores, ¿ok? Pero en este mismo esquema y con el gavetero lleno, se registró la fatalidad que mencioné inicialmente, ¿ok? Entonces, nosotros debemos entender que este tipo de situaciones tenemos que evitarlas. Evitarlas. Es importantísimo que nosotros evitemos estas situaciones. Hagamos todo lo necesario para que esto no se dé. ¿Ok? Por favor, con solo anclar el gavetero, perforar con una L, perforar el gavetero a la pared, se soluciona esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los niños van a querer sacar las gavetas para poder tener acceso a lo que está en el nivel superior. Y esto es importantísimo. Ayúdenme a compartir este video, los que están en Facebook, los que están en las redes sociales, a todos, porque tenemos que transmitir este mensaje de alerta. Usted tiene familiares, hijos, primos, sobrinos, tíos, maestros, educadores. Este mensaje es para todos ellos, ¿ok? Tenemos que evitar que esto suceda. Y es importantísimo que esta situación sea comunicada en los colegios, en las comunidades. No podemos quedarnos sin transmitir este mensaje, ¿ok? Así que es un compromiso que tenemos. ¿Qué es importante? Cuando desarrollamos esta presentación, nos dimos cuenta que no pasa mucho tiempo para que estas cosas sucedan. Entonces, muchas veces cuando nosotros reflexionamos y decimos, oye, no tuve un minuto de descanso con mis hijos, pues esa misma situación se registra cuando desafortunadamente nosotros tenemos la necesidad de tomar algún descanso. Los que están con los niños lo viven muy bien, los que no lo manejan, los que no tienen niños en su casa entenderán esto con mayor dificultad, pero no pasa mucho tiempo para que esto suceda. Entonces, uno de los alertas importantes es tratar de advertir la importancia de escuchar lo que está pasando en la habitación de los niños y de poder ver lo que está pasando en la habitación de los niños mientras no estamos con los niños. Entonces, estos equipos de comunicación, estos equipos de monitoreo a distancia son sumamente necesarios cuando manejamos niños o tenemos niños en casa. Y si hablamos de nanas, de cuidadoras, de dejar un sobrino, un niño, un familiar, esto se hace más crítico. Cuestión de segundos, la vida nos puede cambiar, sobre todo cuando tenemos niños en casa. Y este documental que vamos a ver a continuación nos narra y nos muestra lo rápido que pasan las cosas. ¿Verdad? Yo sé que los papás están de acuerdo. ¿Verdad? Yo sé que los papás están de acuerdo en esto. Muchos de los accidentes se producen precisamente por unos segundos de distracción de los adultos. Esta imagen la conocimos hace algunos días y yo no sé a usted, pero yo donde la veo me dan ganas como de meterme, ¿verdad?, en la pantalla, de tener ese coche y hacer algo. Lamentablemente esto es más común de lo que nosotros creemos. Hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Jiménez, subdirector del Hospital de Niños, sobre cuáles son esos errores más comunes que a veces cometemos y que desencadenan trágicos
accidentes. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, esto lo podemos encasillar de lo que llamamos paternidad distraída, y es que son muchos los elementos de la sociedad actual que eventualmente nos pueden someter a esta paternidad distraída, y siendo los elementos más importantes los aparatos tecnológicos, lo que es el móvil, lo que son las tabletas, las computadoras, los mismos televisores, que hacen que muchas veces que la persona adulta que está a cargo del cuidado del menor se distraiga y no preste atención a estos menores. Esto va a tener un efecto no solamente sobre el padre, sino también sobre el menor, porque va generando una serie de conductas donde el niño va experimentando algún tipo de resentimiento porque siente que no le prestan atención. Y es que ya se han realizado encuestas en niños escolares en otros países donde más del 58% consideran que los padres no les prestan atención porque es más importante la atención que le dan al teléfono celular, por ejemplo. Pero aparte de la tecnología, hay otros elementos que vive la sociedad moderna, como por ejemplo la adicción al alcohol, a las drogas, que eventualmente hacen que nos distraigamos en los deberes de cuidado y observancia que tenemos que tener sobre las personas menores de edad. Pero también podríamos hablar de las familias en las cuales el trabajo se convierte en algo tan importante que hay que llevar fondos económicos a la casa, pero nos despreocupamos de la atención y la comunicación efectiva que tenemos que tener con las personas menores de edad. Tenemos que escucharlos y no tenemos que desplazar la atención de ellos por atender una llamada de trabajo, etcétera, porque esto va generando una serie de conductas que nos pueden llevar al final de las situaciones a que pasen hechos que pudieron haber sido lamentables, como este caso. El estrés mismo de la sociedad. Recordemos también aquel padre que en algún momento dejó abandonado a un menor en el carro y no lo dejó en la guardería por la situación de estrés laboral que estaba viviendo, ¿verdad? Entonces son muchos los elementos que podemos sumar dentro de esta sociedad que cada vez integra más a la mujer, a la fuerza laboral. Los mismos hombres son la pareja la que está, y entonces muchas veces queda delegado el cuidado del niño tal vez a alguna persona de la tercera edad que no está con todas las facultades mentales para poder asumir la responsabilidad del cuidado de un menor. Pues es así como nosotros tenemos casos lamentables de niños que han caído de un segundo piso en las escaleras mientras su papá y su abuelita estaban viendo televisión, por ejemplo. Tenemos un caso de un niño que pierde la vida donde un tío drogadicto lo golpea y los demás familiares no se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos una madre imprudente que le dice al niño que para compartir tiempo se suba al techo, porque ella está arreglando el techo, el niño cae de 2 metros y muere. Entonces, veamos que son muchos los elementos que se presentan en la sociedad, algunos por inmadurez, otros que todos en común van a tipificar dentro de lo que son descuidos, y obviamente nosotros dentro de lo que es la agresión infantil lo tenemos que tipificar dentro del grupo más grande, que es el grupo de negligencia, que el corte al mes de agosto ya nosotros llevamos cerca de 350 pacientes que han sido víctimas de alguna forma de negligencia. Doctor, yo soy mamá, tengo por cierto, también una bebé de 1 año y 2 meses, y yo quiero aclarar que esto no se trata de juzgar, porque de verdad esto a cualquiera le puede pasar en cuestión de segundos, y uno cuando tiene bebés lo sabe, en cuestión de segundos puede pasar algo, un momentito que uno tenía un bebé y volvió a ver el teléfono, contestar un mensaje, algo puede pasar, pero se trata de hacer conciencia, que yo creo que es importante. Tienes toda la razón. Yo creo que la mayor parte de los casos que
que uno conoce o tipifica con negligencia, median elementos de distracción, como estaba hablando yo, y aquí es de cualquiera, no estamos hablando de mamá o papá. Yo no soy quien para juzgar las razones que median para que no se le pusiera el freno, por ejemplo, a este cochecito y que salga de esta manera, ¿verdad? Pero siempre cuando estamos con personas menores de edad, ellos deben ser el centro de la atención. Y es que el grupo de menores de edad, menor de 5 años, es el más vulnerable. Cerca del 54% de los casos de negligencia se presentan en este grupo etario, sin que los otros tampoco dejen de ser afectados. Pero sí, aquí el mensaje importante es: tratemos de evitar todos aquellos elementos que en el ambiente del hogar o fuera del hogar puedan someter a nuestras personas menores de edad a sufrir un accidente grave. Por ejemplo, si estamos en el hogar, tratemos de mantener todos los enchufes tapados. Tratemos también de no tener cables sueltos, de no tener juguetes tirados en el piso, porque estos pueden favorecer caídas y eventualmente esas caídas provocar fracturas o traumas craneoencefálicos, algunos de los cuales pueden poner en riesgo la vida incluso. Si hay escaleras en el hogar, tratemos de tener algún tipo de baranda entre la parte alta y la parte baja para que el niño, cuando nosotros tenemos que hacer alguna otra diligencia dentro de la casa, no se exponga al riesgo de subir gradas. También podemos hablar, poner algún tipo de baranda cuando se están preparando alimentos para que los niños, sobre todo los niños pequeños, como preciosa niña, no tengan acceso a los sitios donde se están preparando alimentos o donde tengamos líquidos calientes. Ojo con los manteles, que a veces ellos corren y se agarran de un mantel, lo alan y eventualmente hay café, hay té, hay agua caliente y esta se puede vertir sobre los niños y provocar quemaduras. Lo mismo con los medicamentos. A veces dejamos al cuidado a personas de la tercera edad que tienen que estar tomando una serie de medicamentos para padecimientos crónicos y el niño trata de copiar las conductas. Y es que esto que estoy mencionando, si yo tengo una conducta de distracción, si yo le presto más atención, por ejemplo, a los teléfonos celulares, a la computadora, eventualmente el niño va a copiar este tipo de actitud de parte de su papá. Y generalmente esos niños se relacionan con problemas conductuales, como por ejemplo tratar de llamar la atención y tratar de hacer berrinches espantosos, sobre todo en público, o a veces comportarse con conductas agresivas con sus paralelos. Qué responsabilidad tan grande. Muchas gracias, doctor, por estos consejos. Yo sé que todos los papás los agradecemos al doctor Jiménez por esta entrevista. Qué interesante video, ¿cierto? Sumamente interesante, y conocer opiniones también son de alerta para todos nosotros. Vamos a observar este otro video. Mucha atención, porque aunque parezca difícil creerlo, los accidentes domésticos son la tercera causa de muerte entre niños y adolescentes latinoamericanos. De hecho, un informe elaborado por Opina América Latina nos lleva a conocer estos inesperados incidentes. Los accidentes domésticos, la tercera causa de muerte entre niños y adolescentes en Latinoamérica. No es fácil notar la cantidad de peligros que se esconden en el hogar. Ahogamientos, caídas y quemaduras ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos. Según expertos, en la mayoría de casos estos percances son prevenibles. Sin embargo, la falta del control de los padres, el uso inadecuado de artefactos eléctricos o simplemente un descuido pueden provocar una desgracia. Un minuto sin vigilancia puede acabar fatal en los niños más pequeños. El 54% de los consultados por Opina América Latina dijo conocer a alguien que fue víctima de algún accidente en casa. El número es elevado, pero generalmente se cree que los incidentes fueron producto de la desgracia personal. Son este tipo de percances tratados con la seriedad necesaria. Los casos se repiten y el nivel de prevención en la sociedad es bajo. Se puede comprobar en los servicios de urgencia de los hospitales de toda la región, donde las atenciones de este tipo son diarias. Los accidentes eléctricos están entre los más peligrosos y frecuentes. El 87%
60% de los encuestados dijo que no permite que sus hijos menores de edad operen la lavadora. El peligro aumenta cuando este tipo de artefacto se instala en el baño, donde es común tener manos y pies mojados. Aún así, un 13% confía en que los aparatos modernos tienen buenas medidas de seguridad. El abaratamiento en el costo de los electrodomésticos nos hizo la vida más sencilla, pero estos artefactos pueden ser un peligro silencioso. El 53% de los latinos considera que la plancha es el electrodoméstico más peligroso del hogar. Puede causar fuertes quemaduras y hay riesgo de electrocutarse si hay cables viejos o en mal estado. El horno, con un 40% de los votos, aparece como otra amenaza. Un 4% cree que es la tostadora y el 3% que la lavadora. Usualmente creemos que son los niños más pequeños los más expuestos al riesgo que existe en el ámbito doméstico, pero las estadísticas revelan que adolescentes y mayores también son propensos. Se suele priorizar la belleza o comodidad de las viviendas sobre la seguridad de sus habitantes. Enchufes muy cercanos al piso, escaleras muy empinadas y sin barandas, muebles filosos y alacenas demasiado altas. Al llegar los hijos comienzan a notarse los detalles que antes pasaban inadvertidos. El 63% de los latinos encuestados dijo haber modificado su casa para protegerlos. El 37% restante dijo no haber sentido la necesidad de hacerlo. Los incidentes en el hogar pueden ser fatales o incluso dejar secuelas irreparables. La recuperación muchas veces puede ser larga y laboriosa. Si bien en condiciones de hábitat precarias estos incidentes se vuelven frecuentes, ocurren en todas las clases sociales. Frente a este panorama, la prevención sigue siendo la mejor conducta. Este y otros estudios los puedes encontrar ingresando ya a www.opinaamerica.com. También en nuestras redes sociales, síguenos en Instagram y Twitter y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Muy bien. Entonces fíjense que hay una serie de alertas que nos hacen, donde hay programas inclusive que han documentado. Muchas veces la percepción del peligro que tenemos no se ajusta a la realidad de nuestros hogares. Algunas veces los mismos adultos no somos conscientes del propio peligro que corremos en las diferentes instalaciones o empresas en las que trabajamos y mucho menos en el hogar. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta todos los alertas que son necesarios para este tipo de situaciones. Y recomendamos siempre hacer un recorrido en los hogares para garantizar que colocándonos al mismo nivel de los niños en cuanto a la altura, podamos percibir los peligros que ellos ven o las situaciones por las cuales ellos van a verse expuestos. Es decir, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las cosas que hace papá, las cosas que hace mamá, que hace la nona, que hace el nono, que hace la abuela, son cosas que los niños quieren imitar. Y ellos van a tratar de obtener el alcance para hacerlo. Este tipo de situaciones son muy comunes. De hecho, no es una situación que amerite muchísimo tiempo. Es una situación donde, así como invertimos tiempo en acariciar un animal, una mascota, en ese mismo tiempo pasan este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros debemos adoptar una conducta preventiva en todo momento. Pero esa conducta preventiva no significa que vamos a tener nuestra casa como un búnker de seguridad, sino que también tenemos que formar al niño de tal manera que le mostremos cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Así como tenemos una mascota en casa, tenemos que enseñar a nuestros niños que no todas las mascotas son nuestras y que no todas las mascotas tienen la misma docilidad que tienen los que no están en la casa. Es decir, nosotros tenemos que entender que la situación de rapidez con la que un niño se involucra en una situación de riesgo es extrema, pero también tenemos que propiciar el decir cuál es la forma correcta en el cual se abordan este tipo de situaciones. Ahora fíjense, nos vamos a las casas. Nosotros tenemos lavadoras, secadoras, microondas, hornos. Nosotros estamos acostumbrados a ver estos implementos de arriba hacia abajo, porque nuestra estatura nos lleva a tener una óptica superior.
Sin embargo, los niños muchas veces no logran ver las cosas que nosotros vemos, excepto cuando los cargamos. Es decir, muchas veces estamos cocinando, llega el niño o la niña y los cargamos. En ese momento, la visión de lo que está haciendo papá o mamá cambia por completo. Esos son espacios para nosotros y momentos para nosotros advertir el peligro y decir, hijo, no puedes colocar la mano aquí porque esto quema, esto está caliente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a inculcar, a transmitir esa información, es para nosotros siempre de beneficio. Por supuesto, no es que todo lo que hagamos en la casa nos va a llevar a comunicarlo a los niños. Hay cosas que los niños no deben tener al alcance de la mano, como insumos que puedan ser punzocortantes o cortantes, porque esa misma situación lo lleva a la curiosidad. A ver, ¿por qué papá o mamá conecta el teléfono celular aquí? ¿Por qué la abuela coloca esto aquí? Y lo peor es cuando le decimos a un niño, hijo, por comodidad, coloca esto, enchufa esto. Si nosotros no hemos dado la instrucción preventiva para que eso se haga, no debemos pedir o solicitar que el niño nos ayude con eso. Y esos son errores que muchas veces por comodidad asumimos y desafortunadamente estamos brindando un ejemplo sin inducción, sobre todo cuando tenemos al alcance llaves, herramientas que le van a brindar tener un acceso a peligros mayores. Entonces nosotros debemos entender que si bien es cierto, tenemos que comunicar las cosas que hacemos en casa para advertir los peligros. Hijo, eso está caliente. Hijo, eso da corriente. Hijo, te puedes lastimar. Hijo, estas situaciones son de peligro. Hijo, ve, esto te hace daño, te va a doler. Ten mucho cuidado. Si tú colocas la mano aquí, te va a doler. Ten mucho cuidado, hijo. Cuando nosotros advertimos, no significa que le estamos dando acceso a absolutamente todo. Hay cosas que por ninguna circunstancia pueden tener acceso. Y esas cosas a las cuales no deben tener acceso, muchas veces las colocamos en sitios donde creemos que ellos no van a tener acceso. Y desafortunadamente, cuando nos damos cuenta, muchas veces es tarde. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que producto de la misma actividad laboral, producto del compartir con la familia, nosotros debemos advertir las situaciones a nuestro núcleo familiar. Es decir, muchas veces pasamos todo el día protegiendo al niño, a la semana pasamos años y de repente llega un familiar y coloca una situación de riesgo que nadie esperaba, que no habíamos vivido, porque pasa mucho, por ejemplo, con el tema del cigarrillo. Muchas veces los niños no fumamos y llega un familiar y para no pedirle que fume en la parte externa, colocamos un cenicero y de repente llega el niño y tiene contacto con el cenicero. O tenemos situaciones en las cuales por celebración, por fiesta, podemos ser flexibles. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos exponiendo al niño a situaciones críticas. Entonces, muchas veces, cuando barremos un hogar, cuando limpiamos un hogar, pensamos en las cosas grandes, los cristales grandes, pero no nos damos cuenta que hay cristales más pequeños que muchas veces no vemos, pero que es el sitio donde el niño va a colocar las manos. Entonces, tenemos que entender que hay una agudeza que el niño puede tener y captar con intención de algo que le llame la atención en el suelo, que sea brillante, que sea lumínico, y el niño pueda llevarlo a la boca. Recordemos que el proceso de evolución del cuerpo humano lleva la sexualidad del niño, es decir, lo que nos refiere a géneros masculino y femenino, lo que nos lleva a la evolución, inclusive de los órganos genitales, va pasando en diferentes etapas por diferentes partes del cuerpo. Nuestros sentidos, por ejemplo, de succión, cuando comienzan a desarrollarse los músculos labiales, muchas mamás se ponen bravas porque lo primero que dice el niño es papá. Es decir, mamá lo cría, mamá lo cuida y de repente cuando el niño dice, lo primero que dice es papá.
Ese desarrollo de papá es porque los primeros músculos que se desarrollan son los músculos labiales. Pero para decir mamá, tienen que desarrollarse músculos faciales que tardan un poco más porque hay un proceso de adherencia de los músculos faciales en las estructuras óseas. Entonces, cuando nosotros decimos primero papá, inmediatamente pudiera haber una situación en la que mamá se ponga brava. Celos normales, cosas que son normales en la familia. Pero yo debo entender también que ese desarrollo se da también porque hay un desarrollo en los músculos que permiten la degustación. Así como el niño cuando nace llora por hambre, también algunas veces los niños tienden a llevar lo que es la sexualidad a la boca. Entonces todo deja de estar en las manos y pasa a la boca. Y en algunas etapas pasa de la boca también a las manos. Entonces los niños van a querer tocar todo o llevarse todo a la boca. Y eso es un proceso fisiológico normal. Por lo tanto, tenemos que advertir, cuando un vaso cae, los fragmentos grandes los recogemos, pero muchas veces barremos, pero muchas veces no pasamos un trapeador, una mopa, para poder recolectar la mayor cantidad de partículas pequeñas. Esas situaciones pueden ser muy fáciles de controlar en casa, pensando en que por esa área pasa el niño, camina el niño. Pero esa situación también puede ser una advertencia para los padres, para los abuelos, para los adultos mayores, para la nona o para el nono. ¿Y a qué nos referimos también? A que muchas veces nosotros tenemos el piso mojado y reclamamos en un centro comercial porque no colocaron el cartel de piso mojado, pero nosotros mismos no le comunicamos a los integrantes de la familia que el piso está mojado. Entonces nosotros tenemos que actuar como actuamos en los centros comerciales donde, oye, el piso está mojado, deben advertir a los usuarios que el piso está mojado. No me estoy refiriendo con que en la casa compremos un cartel para colocar piso mojado. Si lo tenemos, excelente, hay que usarlo, pero debemos advertir a los niños, a los adultos mayores, a las personas que ocupan la casa de que el piso está mojado. Pasa mucho cuando hacemos la limpieza por sectores. Limpio la cocina primero, luego limpio la sala. Pero como están en la sala, no vienen para el baño, no les digo nada. Resulta que coincidencialmente esa persona se paró de la sala, fue a la cocina o fue al baño, estaba mojado y se dio la caída. Entonces debemos entender que las personas, los niños, las situaciones y los peligros no son estáticos, no permanecen en la misma condición, no permanecen en el mismo tiempo. Es importante que cuando usted entienda que el horno es visto como el sitio donde nace el sabor y el olor que mamá prepara o que papá prepara o que la abuela o el abuelo preparan todos los días, es un sitio de atracción. Pero es un sitio donde usted regula la temperatura a 250, 350, 450 grados centígrados. Es un sitio que está diseñado para que la radiación, el calor, no afecten la distancia, pero esa radiación se percibe al momento que el niño tiene el contacto. Entonces, esa situación de calor tiene que ser instruida, tiene que ser prevenida por el papá. Es decir, cuando nosotros prendamos el horno, tenemos primero que evitar que los niños estén en la cocina. Las cocinas no son sitios para niños, a menos que haya una supervisión de una actividad donde papá o mamá esté presente. Las cocinas son sitios donde hay objetos filosos, gas, temperatura, altos productos químicos, materiales colocados a alto nivel, vidrios, cristales, filos, cuchillos, electricidad. Es decir, la cocina es el sitio más peligroso que hay en una casa. En segundo lugar, el baño. Y en tercer lugar, ese sitio donde guardamos los productos peligrosos. El poquito de cloro, el poquito de thinner, la mezcla del detergente. Y eso casi siempre, en algunos casos, está debajo justamente del lavaplatos. Entonces, nosotros debemos entender que la cocina no es un sitio para niños a menos que estemos supervisando las actividades.
Pero tengan presente esto. Cuando usted comienza a preparar un pollo, cuando usted comienza a preparar una lasaña, una pasta, un espagueti, y el niño tiene hambre, y el niño tiene la posibilidad de movilizarse, él va a buscar el olor. El sabor de mamá está ahí en la cocina. Por lo tanto, usted debe entender que cuando usted comienza a operar la cocina, el niño va a ir hasta allá. Entonces, debemos anticiparnos a esas situaciones porque ahí tenemos agua caliente, tenemos a veces trapos, que tenemos esa mala costumbre de colocar trapos en la cocina, en la puerta del horno, pañitos de cocina, decorativos, y eso no es un lugar para eso, porque esos equipos tienden a calentarse, pueden generar un incendio y a veces disimulan la verdadera intensidad del calor que está en el interior de ese recipiente. Entonces, nosotros debemos entender que así como tenemos que pensar en los peligros asociados a la conducta del niño, esas conductas también sirven para alertar las situaciones de riesgo que podemos tener con adultos mayores, con los abuelitos, con las abuelitas, con los nonos, las nonas, porque necesitamos advertir los peligros. Hay un refrán que dice, en boca cerrada no entra mosca. Vamos a traducirlo a, en puerta cerrada no entra mosca. Cuando nosotros permitimos que un visitante, un cuidador, una nana, un compañero de trabajo, una persona ingrese a nuestra casa, tenemos que garantizar que la puerta esté cerrada, aunque esa visita sea en poco tiempo, aunque esa visita sea nada más para entregar un insumo o algo por el estilo. Porque esa visita va a generar un nivel de curiosidad en el niño para saber qué traen, quién es, quién está conversando con mamá, con papá. Y cuando nosotros dejamos puertas y ventanas abiertas, estamos permitiendo el ingreso, que en muchos casos pudiera ser otra persona, en otros casos pudieran ser animales y en otros casos pudiera ser cualquier objeto que venga impulsado de la parte externa. Entonces, una recomendación importante es no colocar, no dejar ventanas y puertas abiertas. Pero en esta imagen, algo que es importante para nosotros es, muchas veces por el hecho de tener calor o por el hecho de repente no tener un aire acondicionado, colocamos los muebles y las camas cerca de ventanas y ventanales. Y es una posición de riesgo, porque los niños van a tratar de percibir aire fresco desde la parte externa. Cuando el niño abre las ventanas, abre los ventanales, está ganando una posición de altura en un sofá, en un mueble, con respecto a una situación de egreso de la casa o de caída a un nivel distinto. Entonces tenemos que advertir este tipo de situaciones. Cuando nosotros estamos tomando café, cuando calentamos un recipiente, cuando colocamos algún microondas, tenemos que garantizar que ese espacio, que ese recipiente, que esa taza no esté al alcance de los niños. Pero recuerden, así como cocinamos y se genera el olor de mamá, el olor, el sabor cuando tengo hambre, cada vez que calentamos una taza, una bebida, una aromática, va a pasar lo mismo. Entonces, tenemos que ser precursores de este tipo de información y así demostrar cuál es la forma correcta en la que se deben hacer las cosas. Pero muchas veces, papá o mamá son los que ponemos al niño en situación de peligro y riesgo. Cuando le entregamos pirotecnia y le decimos, mira, esto se hace así. Entonces ahí el problema no es el niño. Ahí el problema es papá o mamá. Los padres no podemos, no debemos entregar pirotecnia a los niños. ¿Por qué? Porque la pirotecnia tiene diferentes concentraciones. Algunas pirotecnia van a generar humo, otras van a generar calor, otras van a generar llama. Y nosotros no podemos saber cuál es el tipo de pólvora con el cual se preparó ese dispositivo. Algunos dispositivos son diseñados para proyectarse en la distancia. Otros dispositivos son diseñados para generar estrellas, luces.
Otros son generados para incrementar una onda sonora y escucharse con una explosión. Otros son diseñados para generar luz. Pero nosotros no tenemos la precisión, y entiéndase que el mercado especulativo de la pirotecnia cada día es mayor. Entonces nosotros no debemos entregarle a ninguno de los niños pirotecnia, ni siquiera enseñar cómo se hace. Ahí la posición es contundente. Pirotecnia no en las manos de niños. Y si usted como adulto pretende manipular la pirotecnia, sepa que también puede estar generando una afectación a sus hijos ante cualquier situación que usted pueda padecer. Y bajo ninguna circunstancia, como padres, debemos permitir estar cerca de los niños cuando se esté manejando pirotecnia. Óigase bien, la pirotecnia delante de un niño es un delito tipificado en casi todas las constituciones de los países de América Latina. Es decir, la exposición de un niño ante un fuego, ante una concentración de pólvora que es clasificada como un material peligroso, es una violación a los deberes, es una violación a las leyes que protegen a los niños y adolescentes en muchos países de toda la región. Entonces, con respecto a esto, no es que enseñar cómo se hace, no, ahí es bloquear el acceso a la pirotecnia de los niños. Ahora bien, si estamos en una situación de compartir, de preparar un alimento y tenemos que nosotros hacer fuego para hacer una fogata, para hacer degustar un asado o algo por el estilo, son cosas que tenemos que analizar muy bien y advertir a los niños dónde está el peligro. Hijo, si colocas la mano aquí, te puedes quemar. Hijo, al encender un fuego, tiene que haber inmediatamente una extinción del mismo. Es decir, papá lo enciende, al terminar de preparar el alimento, estamos obligados a apagarlo. Y muchas veces nosotros, cuando hacemos estos asados, preparamos el alimento, pero luego dejamos que el niño se acerque a las estructuras calientes. Pasa similar con el horno. Entonces, tenemos que entender que si el niño nos ve prendiendo un fuego para un asado, nos tiene que ver apagando el fuego del asado. Es decir, tenemos que transmitir ese ejemplo responsable para los niños. Si nosotros permitimos que los niños manipulen elementos que son de peligro y riesgo y no hacemos la advertencia, pues desafortunadamente nosotros tenemos que asumir las consecuencias que eso genere. Y aquí muchas veces tenemos que enfrentar a familiares, sobre todo en diciembre. Y usted a su familia debe decirle, si yo a mis hijos no le doy pirotecnia, no acepto que ningún miembro de mi familia le dé pirotecnia. ¿Ok? Si usted va a manejar pirotecnia, hágalo lejos de los niños y hágalo en la parte externa de la casa. Porque muchas veces hay situaciones en las cuales no se afectan a los niños, pero las casas quedan destruidas. De la misma manera, nosotros debemos entender que eso que preparamos, eso que cosechamos, esa situación que nos generó el tener que disponer desechos o materiales que pudieran ser peligrosos, tenemos que garantizar que esa disposición esté lejos del alcance de los niños, lejos de un tercero. Es decir, los desechos mientras están en la casa son desechos controlados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos mascotas, tenemos niños, tenemos personas que de alguna otra forma estos niños pudieran ver algo atractivo, sobre todo cuando estamos hablando de juguetes, de empaques, que quedan las cajas cerca de cestos de basura. Los niños pueden verse atraídos por este tipo de imágenes comerciales de los empaques y creer que hay un juguete. Entonces es importante separar las áreas de disposición de desechos de las áreas donde los niños permanecen. Por ejemplo, si usted tiene en la cocina un cesto de basura, ese cesto de basura debe tener tapa. Y ese cesto de basura debe estar ubicado en un área en la que el niño no tenga acceso. Dice, oye, Pablo, pero entonces yo tengo que poner mi cocina como un búnker, que los niños no entren.
Hay personas que tienen dispositivos en las puertas de la cocina que impiden que los niños entren. Pequeñas mallas, tabiques, barras donde impiden el acceso a los niños y las colocan de una manera muy fácil y práctica y son sumamente económicas. Sin embargo, hay situaciones en las cuales no tenemos una puerta en la cocina, hay un área de acceso amplio, entonces somos nosotros los que tenemos que enseñar al niño que en esa área no es para jugar, porque en esa área pueden haber restos, residuos y puede inclusive ser un área de contaminación, de riesgo asociado a insectos, cucarachas o inclusive también al que nosotros apliquemos algún producto para garantizar que las cucarachas o chiripas no salgan de los cestos de basura. Es decir, algunos de nosotros hemos rociado cestos de basura con productos que son insecticidas. Todos estos productos que son insecticidas no nada más se esparcen en el sitio de basura, sino que pueden esparcirse sobre superficies donde los niños después pueden colocar las manos. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con eso. Caso similar es el tema de los cigarros, el tema de los tabacos, el tema de los cerillos. Ténganse muy presente que cuando un niño llega y consume, chupa, mastica un cerillo, un fósforo, lo que el niño va a presentar es una intoxicación muy fuerte. Óigase bien, cuando usted le da un fósforo a un niño, dice, Pablo, ¿quién le va a dar un fósforo a un niño? Mucha gente lo da, pero mucha gente cuando ve el fósforo, el cigarro ahí, la pregunta es, si el cigarro está ahí, ¿dónde estarán los fósforos? Entonces, los fósforos, los cerillos, si el cigarro está ahí, pueden estar al alcance de los niños también. Cuando un niño se lleva o agarra un cerillo, inmediatamente va a haber un bastón de cera cerámico y la cabeza del fósforo tiende a ser roja o de un color llamativo o diferente al bastón de cera. Perdón. Ese bastón de cera no es más que papel ceraminado, pero la cabeza del fósforo, la cabeza del cerillo, no es de fósforo, es de azufre. El fósforo está en los bordes de la caja, en los laterales. Cuando usted agarra un cerillo, un fósforo, por así decirlo, y hace fricción contra la caja de fósforo, el fósforo que está en los lados de la caja entra en contacto con el azufre y genera una reacción exotérmica, una reacción donde se libera calor, temperatura. Es así que el fósforo se enciende. Entonces, nosotros debemos entender que si el niño se lleva cerillos a la boca, no se está intoxicando con fósforo, se está intoxicando con azufre. Por lo tanto, ese niño tendrá una reacción anafiláctica, una reacción de dificultad respiratoria muy fuerte, que si usted no traslada a ese niño a un centro asistencial, puede tener un paro respiratorio. Entonces, la pregunta es, ¿me conviene fumar frente a los niños? ¿Me conviene recibir visitas o familiares que fumen frente a los niños? ¿Me conviene tener fósforos al alcance de los niños? Pues la respuesta es no. Entonces, cuando veamos a alguien fumando, pidámosle por favor que los fósforos, los cerillos estén bajo su control y que lo haga fuera de los niños, alejado de los niños. También por el hecho de que el humo del cigarrillo tiene un alto contenido de nicotina y somos tan fumadores o más fumadores los que estamos alrededor de una persona que fuma que la misma persona que está fumando. De esa misma manera, nosotros tenemos que evitar que esa persona que fuma lo haga encima de los colchones, encima de los muebles, encima de las camas, encima de alfombras, porque pudiese darse la situación en la que los restos del cigarrillo encendidos puedan provocar quemaduras en niños, quemaduras en personas, quemaduras en colchones y afectar considerablemente la seguridad del hogar o de cualquier persona, bien sea por riesgo de incendio, bien sea porque estamos exhalando nicotina en gran cantidad hacia las instalaciones donde en teoría deberíamos tener aire fresco porque están nuestros hijos y familiares. En tal sentido, en los sitios donde hay niños, no deberíamos tener la inhalación de nicotina, pero
en el peor de los escenarios que fuese así, estas son áreas críticas donde los niños van a tender a colocar la mano porque el humo les llama la atención y van a tener contaminadas las manos, las vías respiratorias, más el riesgo de que una situación como esta pueda generar complicaciones a la seguridad del hogar y más aún en estos tiempos. Otro de los aspectos importantes es el hecho de que los niños tengan acceso a cosas en sus gavetas. Debo recordarles que en el primer video que mostramos del accidente más comentado el año pasado, nosotros hacemos énfasis en que las cosas más pesadas deben ir abajo. Óigase bien, las cosas más pesadas deben ir en la parte de abajo. Eso para darle mayor estabilidad a las gavetas, mayor estabilidad a los muebles. Pero lo más importante es el arriostramiento, el anclaje de esos gaveteros a las paredes. Entonces, si yo por alguna circunstancia no puedo o no quiero hacer el arrostramiento, con que yo coloque el principal peso en las gavetas inferiores y no en las superiores, nos brinda un mayor nivel de seguridad en el hogar. Pero tenga cuidado en esto. Cada mañana que usted sale al trabajo y usted saca de la gaveta sus teléfonos celulares, su documento, su cartera, los niños van a hacer lo mismo que usted. Y ellos van a tratar de tener acceso a la gaveta más alta, que es la que nosotros por comodidad colocamos las cosas que más utilizamos. Entonces, esa gaveta que nosotros es la que más alamos, que es la que está más fácil para nosotros, la que está más alta, es la más lejana para el niño. Entonces, esa gaveta que nosotros manipulamos de primero es la gaveta a la que el niño no accede con facilidad. Y el niño va a construir escaleras de gavetas para poder llegar a esa escalera donde papá saca sus cosas. Cuando nosotros nos vamos muchas veces a hacer una diligencia, dejamos a mamá, dejamos a una nana, dejamos a papá encargado de hacer la custodia del hogar. Pero muchas veces cuando nosotros nos vamos de casa y no tenemos a alguien que nos cuide a los niños, estamos asumiendo un riesgo muy grande. Sobre todo porque muchas veces los niños pudieran escapar por sus propios medios del hogar. Es decir, en una circunstancia de mala conducta, de no cumplimiento de una regla, los niños saldrían de la casa. Pero en una situación de emergencia, que los niños pudieran salir por sus propios medios, nosotros pudiéramos dejar a los niños encerrados. Ninguna de las dos situaciones son buenas. Ninguna. Y ojo con esto. En uno de los videos, uno de los doctores manifiesta que las mismas situaciones en las cuales las mujeres se incorporan al campo de trabajo genera la necesidad, sobre todo en la mujer, en esa guerrera que hoy en Panamá celebramos el Día de las Madres y a la cual aprovecho este momento para extender nuestra felicitación. Esa mujer es la que recibe la mayor presión en el hogar por tener que trabajar y tener que cuidar a los niños. Y esa es una realidad latinoamericana. Pareciera que los papás tuviésemos menos corresponsabilidad en cuidar a los niños en el hogar. Pareciera que cuidar a los niños en casa tampoco fuese un trabajo. Y esas son situaciones que lamentablemente vivimos a diario. Entonces, uno, el mismo derecho que tiene papá a trabajar, lo tiene mamá a trabajar. Pero la cantidad de divorcios que hay en nuestros países es tan grande que los niños casi siempre están con mamá y mamá tiene que trabajar porque papá no aporta lo suficiente para que mamá no trabaje y se dedique nada más a los niños. O puede ser viceversa también, porque hay casos de casos. En algunos casos los niños están con papá y papá tiene que trabajar y cuidar a los niños. Entonces, independientemente sea el caso, son situaciones de riesgo. Y nosotros, si sabemos que estamos en esa situación, cada vez que sale mamá a trabajar o cada vez que sale papá a trabajar, dejan la mitad del corazón en esa casa preocupados por qué va a pasar con esos niños. Tener una nana, una cuidadora, un cuidador no es un tema fácil, es un tema de economía, pero también es un tema de seguridad. Entonces, estas situaciones son muy frecuentes, sobre todo por temas sociales, por temas familiares. Entonces, nosotros tenemos que empoderar a nuestros niños de acciones seguras.
óigase bien, tenemos que realizar algo así como una escuela para niños orientados a la seguridad. Tenemos que preparar nuestras propias aulas de seguridad en el hogar y no asumir que los niños saben. Tenemos que enseñar a los niños a marcar el 911, el 123, el 177, según el país donde estemos. Tenemos que propiciar que los niños aprendan de seguridad, que los niños aprendan a cerrar la puerta, que los niños aprendan a abrir la puerta, pero no confiar en que abran la puerta cuando ellos quieran, sino que exista una cadena de consecuencias por si hay una violación a estos procedimientos. Bien sea regañarlos, bien sea castigarlos, o algunas veces hasta pegarle. Por supuesto, todos con su justa medida. Pero esta situación es muy común, es muy frecuente en nuestros países. Cuando hablamos de la cadena de consecuencias, nos referimos a que tenemos la necesidad de indicarle a los hijos cuando las cosas no están de la manera correcta o cuando nosotros tenemos que prohibir el acceso a un área. Por ejemplo, esta mamá está advirtiéndole y le dice, para allá, Pablito, váyase para allá que aquí estoy cocinando. Esa es una conducta que es muy normal, es muy común y es correcta. Pero también cuando el niño adquiere cierta edad y cierto alcance, conviene decir, hijo, ve, nos conviene que tú sepas que aquí hay calor, aquí la gente se quema y sin necesidad de quemar al niño, óigase bien, usted puede acercarlo para que perciba que hay una diferencia de temperatura. Es decir, de manera segura, tenemos que enseñarle dónde está el calor, dónde está la temperatura para que el niño no intente tener acceso por sus propios medios a ese punto. Usted como padre sabrá hasta dónde avanzar con su hijo, pero es importante que usted sepa que lo que usted no enseñe, otro se lo va a enseñar o va a aprender por sus propios medios. Yo recientemente, para que ustedes tengan una idea de la penetración de las redes sociales, buenas y malas en nuestros hogares, me estaba dando una ducha y de repente estaba colocando música, coloqué música en YouTube y comencé a escuchar música y cuando me estaba en la mitad de la ducha, escucho una propaganda donde me están vendiendo acciones de marihuana por internet. Óigase bien, estoy seguro que a algunos de ustedes les tuvo que haber pasado lo mismo, porque es una propaganda masiva, invasiva, que si estoy escuchando música no tengo ni debo aceptar que me estén vendiendo acciones de marihuana y que en Canadá era la mejor opción y la venta de acciones. Y yo decía, no es posible que si yo estoy colocando música para mí y estoy en el hogar y me estoy bañando, mis hijos, mi familia tenga que escuchar propagandas como esa. Entonces nosotros tenemos que activar una cadena de consecuencias cuando hay malos comportamientos, cosas que se están escuchando que no deben escucharse, programas que no deben verse, pero cada quien sabe cómo maneja la situación con su hijo. Yo no soy psicólogo, no soy médico, no intento que de alguna otra forma usted haga lo que nosotros hacemos, pero sí es una recomendación importante. Mientras el niño no tome posiciones de seguridad, conductas seguras, manténgalo alejado de la cocina. Pero cuando ya el niño tome acciones que motivan el autocuidado, que se compromete a cumplir con las exigencias y las cosas que le dice mamá y papá, nos conviene indicar dónde está el fuego en la hornilla, dónde está la superficie caliente, para garantizar que el niño comience a cuidarse por sí mismo. De esta manera, si nosotros no lo hacemos, vamos a tener situaciones como esas, donde el niño quiere tener acceso, no sabe que eso está caliente y desafortunadamente ese líquido, ese vapor o ese peso lo vence y terminamos teniendo niños quemados en casa. De la misma manera, muchas veces de manera irresponsable, valga la redundancia, permitimos que el niño tenga acceso a conexiones irregulares, conectores en mal estado, acceso a sistemas de regletas, de enchufes, de extensiones, de tomacorrientes que están deteriorados. Cada vez que nosotros manipulamos un cargador de celular frente a nuestros hijos,
le estamos diciendo a nuestros hijos, hagan ustedes lo mismo, conecten el teléfono celular. Y si nosotros estamos realizando una conexión con un cable en desperfecto, el niño va a hacer exactamente lo mismo. Y desafortunadamente, el riesgo que tenemos al momento en que este tipo de situaciones se dan es muy grande. Debo comentarles que hay mecanismos muy fáciles para saber si el incendio fue de origen eléctrico o no. Hay lo que se llama la gota de cobre, la lágrima de cobre. Es decir, cuando un incendio se da producto de un recalentamiento de un conductor o un cortocircuito, el cobre genera una gota, una lágrima. Ese conductor tiene una forma peculiar de quemarse de adentro hacia afuera. Por lo tanto, cuando se forma la lágrima de cobre o la gota de cobre, indica que la fusión del cobre vino de adentro hacia afuera. Es muy distinto cuando alguien coloca un acelerante, coloca gasolina o el fuego viene de afuera hacia adentro, quema el conductor y ese conductor genera un cortocircuito. Son situaciones muy distintas y eso se sabe con peritaje, con el proceso de investigación. Entonces, cuando un incendio de origen eléctrico genera como lesiones niños, el proceso de investigación puede inclusive acarrear que ese papá sea corresponsable de la afectación que tenga ese hijo. Por lo tanto, usted debe pensar muy bien si tiene conectores en malas condiciones y si su niño tiene acceso a esos conectores. Entonces nosotros tenemos que extremar cuidado y sobre todo garantizar que este tipo de situaciones no se den ni frente a los niños, ni que tampoco cuando nosotros salgamos de casa, los niños tengan acceso a tener que conectar o desconectar. Si usted tiene que salir de casa y dejar a sus niños por X circunstancia, debe garantizar que todo esté conectado o todo esté desconectado, que las cosas no estén a medias, porque de lo contrario usted le está induciendo a la manipulación de estos conectores. Para mí uno de los elementos más complicados en las casas son las planchas, sobre todo porque el sistema en el cual nosotros planchamos nos lleva a preparar una mesa con un alto nivel de estabilidad a un cable que se extiende hasta otro sitio, donde muchas veces las extensiones de la ropa, las mangas de las ropas que estamos planchando, pueden llegar hasta el suelo y ante cualquier descuido, llamada telefónica o esperar que se enfríe la plancha, teniendo niños al acceso, puede generar que el niño ale la prenda, quiera su camisa, quiera la ropa de papá, quiera la ropa de mamá, ale el cable, quiera planchar también, porque recuerde, los niños ven, los niños hacen. Lo que usted le enseña al niño, eso lo va a hacer el niño. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, fácilmente vamos a saber que la plancha va contra el niño. Y lo más barato que puede salir ese evento es que la plancha esté fría y golpee al niño. Pero en muchos casos, las quemaduras de plancha generan formas peculiares que los médicos, al momento en que llegue el niño para asistir a la quemadura, el médico se ve obligado a establecer el alerta a las autoridades respectivas por si se trata de una quemadura intencional de una persona con desequilibrios mentales contra ese niño. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta también que estos tipos de situaciones, así como el cesto de basura que explicamos con el tema del acceso al insecticida, puede ser también un tema en el cual el niño pueda buscar algo que le llame la atención y quedar dentro del cesto de basura. En el cesto de basura es poco probable, pero coloqué este cesto de basura para que usted se diese cuenta de qué pasaría si se trata de un sanitario, de un water clean. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta que los niños van a tender a buscar agua, van a tender a buscar lo que le llama la atención, que hace ruido. Cada vez que papá o mamá bajan el sanitario, bajan el water clean, bajan la poceta, como se llama en diferentes países, ese ruido genera agua. Y esa agua en forma circular es un sitio de atracción para colocar barquitos, para colocar papeles o para lanzar cualquier cosa que se vaya por el retrete.
Entonces, de esa misma manera, vamos a escuchar ahora consejos de dos médicos maravillosos, Loraine Meléndez y Ahmed Fernández, para, con una visión médica, entender qué está pasando con los accidentes en casa. Escuchemos. Hola familia, aquí estamos nuevamente con ustedes. Todos pensamos que nuestro hogar es el sitio más seguro para nuestros hijos, sin embargo, cuidado, que en un descuido puede convertirse en un espacio peligrosísimo donde pueden sufrir accidentes nuestros nenes. De esto vamos a estar hablando en este video, de los accidentes en el hogar, de cuáles son las 5 causas más frecuentes y qué hacer para evitarlos. Quédate hasta el final porque los accidentes en casa son los responsables, fíjense, de casi el 50% de las muertes en niños entre 1 y 14 años de edad. No te vayas porque este video seguro que te va a ser muy útil. Recuerda que somos 2 pediatras a tu alcance. Entre los accidentes en el hogar más frecuentes tenemos las electrocuciones. Los enchufes y los cables eléctricos pueden ser muy peligrosos para nuestros niños cuando empiezan a caminar. Es necesario entonces protegerlos, sobre todo los que están al alcance de la mano de tu bebé, para que no metan los deditos. Ellos les encantan, la curiosidad les llama la atención y enseguida empiezan a meter sus deditos e incluso ganchos, alambres o cualquier otro objeto. Otros accidentes en casa son las asfixias con objetos pequeños, muy frecuentes después de los 6 meses, pues ya comienzan a llevarse los objetos a la boca. Es importante que usted tenga en cuenta, y también algo preciso, ya a los 8 meses, por su desarrollo neurológico, por su desarrollo psicomotor, a partir de ese momento, 8º mes, ellos comienzan a hacer algo que nosotros llamamos en medicina la pinza digital. Y es entonces donde están capacitados para tomar objetos pequeñitos en sus manos. Por eso es muy importante no dejar a su alcance piezas pequeñitas y darle juguetes de acuerdo a su edad. No darle de comer ningún fruto seco, ni con hueso, como por ejemplo sucede en el maní, o aquí en Centroamérica, Latinoamérica, se usa mucho con frecuencia darle a nuestros niños el mamoncillo. Hay muchos niños que han pasado sustos y padres que han estado tristes de por vida por haber compartido con su bebé sin tener los cuidados pertinentes. Es por eso que se recomienda evitar esto hasta después del 4º año de vida. Sí, otro accidente muy frecuente en el hogar son las intoxicaciones. Ojo con esto, intoxicaciones con medicamentos o con productos tóxicos incluso. Venenos. Son muy frecuentes entre 1 y 3 años de edad. ¿Por qué? Porque a esta edad los niños ya caminan solos y hay mucha curiosidad y muy poca percepción del peligro. Por eso es muy importante pues mantener, papá y mamá que me están oyendo, los medicamentos, los productos de limpieza pues bien guardados y en alto, y evitar echar sustancias peligrosas en envases no originales, por ejemplo en pomitos de refresco. Hemos visto muchos niños morir en hospitales pediátricos por ingerir cáusticos que los padres guardaron provisionalmente en pomos de refresco sin rotularlos. En 4º lugar están las quemaduras, muy frecuentes también después que el niño igualmente comienza a caminar. Aunque hemos visto incluso en AME niños lactantes quemaditos por agua del baño. Hay que tener cuidado, mamá y papá, con esto y comprobar siempre la temperatura de la agüita de bañar. También es importante mantener los equipos eléctricos alejados de la bañadera y evitar caminar por la casa con líquidos calientes, porque podemos tropezar con los pequeñitos y quemarlos. También nunca tomar nada caliente en nuestras manos con el niño cargado. Eso lo vemos muchos niños quemados por esta causa. Fumando las madres con el niño cargado. Sí, ¿no? Y con envases con agua caliente. Y también importante, pues no dejar a los niños jugar con fósforo ni estar cerca de las cocinas o en las zonas de planchar porque pudieran quemarse. En 5º lugar están las caídas y los traumatismos, que lo dejamos para último porque es el accidente, fíjese, en el hogar que con más frecuencia sucede en todas las edades. Ya desde los 6 meses que comienzan ellos a virarse, pueden sufrir caídas de la cuna o de la cama de sus padres. Y cuando comienzan a gatear o caminar, pueden caerse de alturas mayores y sufrir, por supuesto, daños también mucho más graves. Es por eso que es muy importante tomar algunos cuidados. Se los enumeramos para que ustedes tengan
extremo cuidado. Primero, las barandas de las cunas siempre tienen que estar arriba. Eso es algo que es mecánico. Acuestas al niño en la cama y no puede olvidarse. Suena la cocina, tienes alguna llamada por teléfono y no puedes olvidar que la baranda quedó abajo. Tienes que subirla. En segundo lugar, no dejar solo al bebé en la cama. Hay que acompañarlo en todo tiempo. En tercer lugar, proteger las escaleras con barreras para que no suban o bajen por ellas. Y en cuarto, proteger las ventanas y los balcones con rejas y cierres seguros. Y nunca poner debajo de las ventanas sin protección sillas o mesas o algún medio que ellos puedan subirse y puedan luego caer. Nosotros cuando vivíamos, antes no siempre vivíamos en casa como ahora, pero hubo un tiempo que vivimos en un quinto piso y lo primero que hicimos fue asegurar las puertas y las ventanas de la casa para que realmente no hubiese ningún de estos accidentes que estamos mencionando. Así mismo es. Es importante también, otra de las medidas, la sexta medida, es que la superficie de la bañadera pues sea antideslizante y si no lo es, pues podemos colocar gomas adhesivas para evitar que el niño resbale y se caiga. Y en séptimo lugar, nunca limpiar la casa con el niño despierto y caminando. Podemos aprovechar perfectamente cuando el niño duerme para mojar el piso y así evitar las caídas. Los accidentes domésticos pueden ocurrirle a cualquiera, pero los niños son los más susceptibles porque son los más frágiles y no tienen, como dije antes, noción ninguna del peligro. Por eso es que creímos, ¿verdad, Mé? Importantísimo hacer este video, ya nos los habían pedido también, para enseñarles algunos de los accidentes más comunes en casa y por supuesto darles algunos consejos para evitarlos. Así mismo es. Pero por desgracia, en ocasiones y tristemente, no pocas, suceden más frecuente de lo que deseamos o esperamos, estos accidentes ocurren. Nuestros niños se caen, sufren heridas, quemaduras, toman sustancias peligrosas y es importante que sepamos las medidas de urgencias básicas para evitar mayores complicaciones. El accidente ocurre, pero a veces nos quedamos sin saber qué hacer. No, es importante. Y de estas medidas vamos a estar hablándote en nuestro próximo video. Suscríbete, recuerda, activa la notificación y no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a los pediatras Loraine Meléndez y Ahmed Fernández. Fíjense, vamos a observar otro video sumamente importante, de verdad, porque de alguna u otra manera tenemos que ser agentes multiplicadores y esta información es muy valiosa. Las 10 cosas que debes saber para evitar conexiones peligrosas en Navidad. Hoy nos acompaña nuestro especialista, él es ingeniero eléctrico y es el capitán Liborio Montenegro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios. Arrancamos con la pregunta número 10. ¿Qué es lo primero que debo saber antes de conectar los adornos navideños? Precisamente antes de hacer las conexiones hay que verificar el estado físico del tomacorriente donde se van a conectar, la accesibilidad que tenga la persona al momento de enchufar y desenchufar las salidas eléctricas como son las lucecitas, ¿no? Número 9. ¿Qué es lo primero que debo saber al momento de comprar un adorno eléctrico? Al momento de ir a una tienda a comprar los adornos navideños, tenemos que verificar en estos equipos, estas lucecitas, los niveles de voltaje de uso, ¿no? 120, 110 voltios, que es lo que vamos a conectar a la salida normal de la casa, ¿sí? Ver el tipo de consumo, el consumo eléctrico que va a tener, dependiendo de la luz que tengas o que vas a comprar. Si son LED vas a tener un menor consumo. En temas de seguridad debes verificar en la caja que tenga un sello de un laboratorio reconocido. En este caso puede ser UL. Una consulta, si la cajita no aparece el código UL, ¿qué significa? Que no vas a tener una prueba de un laboratorio reconocido en materia de prevención de incendios. No se le han hecho pruebas de garantía para eso. ¿Y en el caso de que la luz sea LED, significa de que corre menos riesgo de incendio o eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, sino es una tecnología que te va a abocar a reducir el consumo eléctrico de las lucecitas. Avanzamos. En la número 8, ¿qué cosas no deben conectarse juntas? ¿Qué cosas no debemos conectar juntas?
otros equipos eléctricos como televisores, refrigeradoras, lavadoras, equipos de alto consumo a esta salida de tomacorriente. Hay que tener algo bien importante, hay que saber dónde ubicar el arbolito. Evitemos colocar el arbolito navideño cerca de las salidas. ¿Por qué? Porque si pasa un evento, un incendio, y se incendia este arbolito, vamos a eliminar esa posible salida nuestra de la casa y podemos tener algún tipo de incidencia mayor, ¿no? Hasta perder la vida. Número 7. ¿A qué debe ponérsele un protector de voltaje? En una vivienda le debemos colocar protección de voltaje a neveras, aires acondicionados, lavadora, para cuando se dé fluctuaciones de voltaje, niveles altos de voltaje, esto lo proteja, no los queme como tal. En el caso muy particular, las lucecitas que vamos a colocar varias en un solo tomacorriente, debemos colocar regletas que cuenten con fusibles. Eso nos protegerá de una sobrecarga, ¿sí? Se disparará y quedará sin energía en la regleta. Pregunta número 6. ¿Hay forma de saber si el circuito, es decir, el tomacorriente, tiene la capacidad de resistir las conexiones? Verificando, ¿no? Podrías ir a la caja del breaker, el panel de distribución, observar de qué capacidad tiene ese breaker. Si vas a instalar 4, 5, N cantidad de lucecitas a un tomacorriente, si ese breaker se dispara es porque está sobrepasando la capacidad nominal. Entonces tendrías que hacer una verificación con un electricista idóneo para ver si es por o porque está sobrecargando el circuito con tantas lucecitas. Pregunta número 5. ¿Qué cuidados debemos tener con los niños y con las mascotas? Ok, siempre tenemos que tener esa supervisión, ¿no? Evitar que los niños y las mascotas jueguen con las extensiones. Por lo general, las mascotas lo que hacen es que muerden el cable y pueden tener el riesgo de que se electrocuten con el cable mordiéndolo. Número 4. ¿Se deben poner adornos eléctricos en exteriores? Claro que sí se pueden instalar adornos eléctricos en exteriores, siempre y cuando evitemos que se moje en exceso, recomendados del fabricante como tal, pero ojo, importante, la salida de tomacorriente que se vaya a enchufar, estas lucecitas deben ser del tipo GFCI para evitar que se dé un choque eléctrico al momento que se mojen estas lucecitas. Pregunta número 3. Capitán, ¿hay algunos lugares de la casa donde recomienda no poner foquitos? Dentro de la casa recomendamos no instalar foquitos en las puertas, ¿sí? Porque si se da una falla eléctrica podemos tener ese punto con un problema de incendio más adelante, evitando que las personas que ocupan la vivienda puedan salir por ese lado. Los otros lugares húmedos, si la extensión, las lucecitas no son para lugares húmedos y no tienes tomacorrientes del tipo GFCI, puedes obtener una situación de una sobrecarga o sobre todo una descarga eléctrica para las personas alrededor de ellas. Número 2. La costumbre es guardar los adornos, pero la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo debo reemplazarlos? Es muy importante esa pregunta. El resultado de guardar para utilizar al año siguiente, hay que tener en cuenta el cuidado de ordenar la salida eléctrica como tal y al momento de que tú la vayas a utilizar al siguiente año, verificar que no tenga ningún alambre pelado, ¿no? Tenemos la costumbre de comprar tape, ¿sí? A veces hasta no es el tape eléctrico, sino el tape de fiesta, que es bien llamativo. ¿Y cuánto tiempo debes tenerlo para utilidad? Eso lo determina el fabricante en la cajita, ¿no? Dice el tiempo de uso de estas lucecitas. Y llegamos a la pregunta número 1. Cuando nos acostamos a dormir, ¿debemos dejar los adornos navideños encendidos? No podemos dejar las luces encendidas, siempre tiene que haber una supervisión, ¿no? Si tú te acuestas a dormir o sales de la casa, la recomendación es apagarla. De igual manera, las velas que utilizamos para los santos, las velas de Adviento en el tiempo de Navidad, si las vamos a encender, siempre debemos tener la supervisión como tal, ¿no? Si vamos a salir, si vamos a dormir, apagar las velas. Excelente recomendación, capitán Liborio Montenegro. Estas son las 10 cosas que debes saber para evitar conexiones peligrosas en época de Navidad. Ya lo saben, a tener una Navidad segura. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por el compartir esta información tan valiosa al capitán Liborio Montenegro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y a TVN Canal 2. Fíjense que ya para finalizar nos queda recordarles que usted puede inscribirse y registrarse
para recibir acceso a la certificación. Es completamente gratuita. Este es un programa que está dirigido con la intención de crear conciencia, prevenir situaciones en casa, y nos queda simplemente despedirnos. Vamos a repetir algunos videos de algunas situaciones en casa y los primeros videos que colocamos como mensajes de reflexión. Para nosotros es sumamente importante que usted se sume a esta campaña de prevención. Es decir, nosotros tenemos la intención de que usted desde su hogar sea un agente multiplicador en todo momento. Y esto a nosotros nos ayuda, nos alegra muchísimo en todo momento, porque sabemos que usted, compartiendo este video, compartiendo esta información, puede sin lugar a duda ayudar a muchísimas personas para que no tengan este tipo de situaciones. Pues muy bien, lo que a mí me queda en este caso es agradecer la presencia de todos ustedes en este proceso. Sepan que estamos a la orden. Como les dije, eso fue una grabación de una formación que dimos en diciembre con la intención de evitar afectaciones a nivel de los hogares. Mañana vamos a continuar también con los incendios específicamente y con otras recomendaciones generales, así como también con una lista de verificación del Colegio Escuela Segura, del programa Escuela Segura. Eso lo vamos a continuar mañana, así que espero que esta formación haya sido de su agrado. Recuerden que es la tercera clase del curso del programa integral de gestión de riesgo integral en las comunidades, donde íbamos a hablar de los proyectos de aula sísmica y del programa Escuela Segura. Así que no me queda más que agradecer a todos. Recuerden que estamos en un proceso de formación constante, que vamos a tener más sesiones y más clases, y agradecemos a todos por el hecho de que estén presentes en esta sesión. Bendiciones, nos vemos mañana con el mismo enlace a la misma hora y traten de sumar a más personas también o de compartir, de hecho, las clases que se van a estar difundiendo tanto en esta sesión de Zoom como también por YouTube una vez que se obtenga su grabación. Bendiciones para todos y estamos 100% a la orden. Excelente noche, excelente tarde y excelente día. Un abrazo para todos.